En la década de 1960, las familias que vivían en las zonas rurales de Arizona compartían una realidad muy distinta a la que conocemos hoy. Sin electricidad, sin agua corriente y con un acceso limitado a la educación formal, aquel espacio geográfico representaba un paraje remoto, donde la comunidad se autoabastecía y la ley, cuando existía, a menudo estaba demasiado lejos para proteger de verdad a quienes sufrían abusos en su propio hogar. Imaginemos a una niña de 13 años que crece en una pequeña cabaña de madera al pie de una montaña. Su casa no tenía más que un pozo para extraer agua y una chimenea para calentar el aire seco del desierto. La voz del padre al amanecer llamando a los hijos para el trabajo en el campo era tan poderosa como la del granjero más respetado de la comarca. La madre, por su parte, se encargaba de las labores domésticas y de transmitir a sus hijas el conocimiento de las hierbas curativas que crecían junto al arroyo. En aquel entorno, los lazos familiares y comunitarios actuaban como sistema de protección informal. Sin embargo, esta misma cercanía servía también de obstáculo. Comentar los problemas que sucedían detrás de la puerta cerrada se consideraba desacato a la intimidad familiar y en ocasiones incluso una traición a la honra del clan. El tabú era profundo. Revelar un acto de violencia significaba convertir a la víctima en la apestada, y nadie quería correr ese riesgo. Mientras tanto, las estructuras legales brillaban por su ausencia práctica. El servicio de policía, si es que llegaba, tardaba horas o días en presentarse según el estado del camino y la disponibilidad de combustible. Los juzgados competentes podían encontrarse a más de 100 kilómetros y presentar una denuncia implicaba costear desplazamientos y enfrentarse a jueces y funcionarios reacios a intervenir en lo que se consideraba un asunto doméstico. El contraste con España. Avancemos 2 décadas y viajemos mentalmente hasta la España de 1980. El país acababa de salir de una larga dictadura y se hallaba inmerso en la redacción de un nuevo código penal. Sin embargo, la violencia de género y la violencia doméstica seguían viéndose muchas veces como problemas privados que la mujer debía resolver en su casa o, en el peor de los casos, en la comisaría más cercana. No fue hasta la aprobación de la Ley Orgánica UNPE 2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género que nuestro país reconoció oficialmente la violencia ejercida sobre las mujeres por parte de sus parejas o exparejas como una vulneración de derechos fundamentales y estableció mecanismos específicos de protección. 3 departamentos de la ley marcaron un hito: medidas urgentes de protección, órdenes de alejamiento, suspensión de visitas a los hijos, asistencia integral, servicios sociales, psicológicos y jurídicos para la víctima, coordinación institucional entre juzgados, fuerzas de seguridad y servicios de atención. Posteriormente, en 2015, la Ley 4/2015 de Protección a la Infancia y la Adolescencia amplió el enfoque para cubrir también a menores víctimas de malos tratos en el ámbito familiar. Gracias a estas normas, hoy en España existe un amplio catálogo de recursos, pisos de acogida, asesoramiento jurídico gratuito, asistencia psicológica y líneas telefónicas de atención. El famoso 016 operativo las 24 horas atiende consultas, ofrece orientación y activa si la víctima lo solicita a los servicios de emergencia, sin dejar rastro en el registro de llamadas. En Andalucía, por ejemplo, las estadísticas de la Junta recogieron que en el primer semestre de 2023 se recibieron más de 30.000 llamadas al 016, un aumento del 15% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que demuestra tanto el grado de concienciación como la persistente necesidad de ayuda. Errores habituales en la detección y denuncia. Minimizar las señales de alarma. Creer que un empujón o un insulto ocasional no es para tanto y asumir que no encaja en la definición de violencia. Sin embargo, esas conductas precoces suelen ser indicadores de una escalada progresiva. Silencio por temor al rechazo social. Las víctimas, y a veces sus propias amistades y familiares, evitan la denuncia para no dar qué hablar en el vecindario.
Esta barrera cultural es uno de los puntos más difíciles de superar. Dependencia económica y emocional. Más frecuente en entornos con escasos recursos, las mujeres temen quedarse sin medios para sostener a sus hijos o bien sienten que no tienen a dónde ir. Lecciones para la audiencia. Conocer la legislación vigente. Si estás en España, recuerda que la Ley Orgánica 1/2004 y sus desarrollos posteriores amparan a todas las mujeres que sufren violencia de género y a todos los menores víctimas de maltrato en el ámbito familiar. Anotar los números de ayuda. El 016 es gratuito confidencial y no deja rastro en la factura telefónica. Además, el 112 puede movilizar a los servicios de emergencia si peligra la integridad física. Romper el silencio. Compartir la situación con una persona de confianza, amiga, trabajadora social, médico, puede ser el primer paso. La cultura del no se habla de estas cosas empieza a ceder cuando cada vez más personas deciden tomar partido a favor de la dignidad y la seguridad de la víctima. Identificar las señales. Un cambio de comportamiento repentino, miedo injustificado, aislamiento, marcas físicas inexplicadas o excusas constantes de la pareja para evitar contacto con amigos o familia son motivos suficientes para activar la alerta. En definitiva, tanto en el desierto de Arizona de los años 60 como en la España de hoy, la desprotección de quienes sufren violencia doméstica nace de la combinación de normas insuficientes, estigmas culturales y falta de recursos accesibles. Afortunadamente, la evolución legislativa y social ha permitido avances significativos: orden de protección, coordinación institucional, asistencia integral y líneas de ayuda. Pero la lucha continúa, y el primer paso siempre es entender que ningún hogar está por encima de la ley y ninguna amenaza dentro de él debe quedar sin respuesta. En la siguiente sección analizaremos con detalle cómo reconocer las primeras señales de abuso y entender los mecanismos psicológicos que paralizan a la víctima para poder actuar a tiempo y ofrecer apoyo efectivo. En muchas ocasiones, el primer indicio de que algo no va bien en una relación íntima o familiar es un pequeño gesto que apenas sabemos cómo interpretar. Quizás una mirada demasiado intensa, un comentario de celos disfrazado de broma o la insistencia para saber con quién estás hablando por mensaje. Esa niña imaginaria que vive al pie de la montaña quizá intentaba explicarle a su madre que su hermano la protegía más de la cuenta, pero en un entorno en el que las cosas de casa no se cuentan y eres afortunada de tener familia que se preocupe, esas señales se iban diluyendo hasta casi desaparecer. Lo más peligroso de estos avisos tempranos es que al no encajar en la imagen dramática de un grito o un empujón, los normalizamos y dejamos pasar. Con todo, la investigación sociomédica en España muestra que muchas veces estamos entrenados para ver solo la punta del iceberg. Un estudio publicado en La violencia de género evolución, impacto y claves para su abordaje, reveló que el 95,5% de los profesionales sanitarios identifica sin dificultad los signos de maltrato físico. El 88,7% el maltrato psicológico, el 73,6% el abuso sexual y solo el 28,3% otras formas menos evidentes como la violencia económica o el control digital. Stielo y Sky etes. Esto quiere decir que si bien tenemos protocolos para detectar un moretón o una situación de riesgo inminente, somos mucho menos eficientes. Reconociendo comportamientos sutiles de dominación, el aislamiento social, la persecución de contraseñas o la vigilancia constante del teléfono. Solo si aprendemos a leer esos síntomas leves, evitamos que evolucionen hacia la agresión severa. Y sin embargo, entre la juventud, existe una preocupante negación del problema. El último Barómetro de Juventud y Género 2023, elaborado por el Centro Reina Sofía, constató que un 23,1% de los chicos cree que la violencia de género no existe o es un invento ideológico. Cadenaser.com. A esto se suma otro dato inquietante: más del 40% de jóvenes acepta actitudes de control en nombre del amor o la protección sin identificar que el celar extremo
y la falta de libertad para elegir amistades constituyen formas de violencia psicológica. Cuando una parte importante de la generación emergente banaliza o incluso niega el fenómeno, el círculo de complicidad cultural alimenta que las víctimas se sientan incomprendidas, reacias a pedir ayuda y culpables de su propio sufrimiento. Esa sensación de culpabilidad y pasividad tiene un nombre en psicología: indefensión aprendida. Según la Wikipedia, la indefensión aprendida es la condición en la que una persona, tras soportar estímulos nocivos reiterados sin posibilidad de escapar, aprende que no tiene control sobre su destino y deja de intentar mejorar su situación, aún existiendo vías de salida. Es .wikipedia.org. Un estudio en Nicaragua encontró que entre mujeres víctimas de violencia conyugal el 40% presentaba niveles leves de indefensión aprendida y el 34% niveles moderados. Es decir, gran parte de ellas aceptaba en silencio un maltrato que de otro modo hubieran podido denunciar o intentar frenar. Dialnet.unirioja.es. La indefensión perpetúa el abuso. Cuanto más tiempo pasa, menos expectativas de cambio tiene la víctima y más difícil le resulta romper el silencio. Entre los errores más frecuentes que impiden reconocer y abordar estos procesos está, primero, minimizar los comentarios hirientes pensando que no es para tanto. Segundo, atribuir el maltrato a momentos de estrés o problemas ajenos a la pareja. Y tercero, no ofrecer un espacio seguro donde la víctima pueda verbalizar sin temor a ser juzgada o tachada de dramática. Además, cuesta creer que el maltrato pueda darse dentro de un hogar aparentemente normal, incluso amable para el exterior. Esa disonancia cognitiva, la contradicción entre lo que ocurre de puertas adentro y la fachada social, silencia la denuncia y prolonga la agonía. Para aprender a romper ese círculo vicioso, conviene tener en mente estos mensajes clave. No esperes a la prueba de fuego. Un insulto reiterado, una restricción de tu red de apoyo o un chantaje emocional ya son formas de violencia. El 016 está disponible 24 a 365 días. Llama sin dejar rastro en tu factura si necesitas orientación o refugio. Comparte tus dudas con personas de confianza. Una amiga, una profesional de salud o un trabajador social pueden acompañarte sin juzgar. Busca ayuda especializada. La terapia psicológica, los grupos de apoyo y las entidades de atención a la violencia de género mejoran las posibilidades de recuperación. Reconocer las señales a tiempo y comprender los mecanismos internos que generan esa inmovilidad puede marcar la diferencia entre un mal momento que se supera y un ciclo de abuso que destruye la vida de quien lo sufre. En la próxima sección exploraremos con detalle los tratamientos psicológicos más eficaces para desmontar la indefensión aprendida y empezar un proceso real de empoderamiento y recuperación. En el silencio de la noche, cuando los ruidos del mundo exterior se apagan el eco de lo vivido, puede hacerse más fuerte pesadillas, sudores fríos, palpitaciones que parecen no obedecer al corazón, sino a la memoria traumática que revive sin invitación. Estos son algunos de los síntomas del trastorno de estrés postraumático TEPT, que muchas víctimas de violencia doméstica arrastran durante años: recuerdos intrusivos, imágenes o sensaciones de la agresión que irrumpen de forma inesperada, como si el pasado volviera a suceder en el presente. Evitación el esfuerzo consciente o inconsciente por no pensar hablar o transitar por lugares que recuerden el evento traumático. Alteraciones en la cognición y el estado de ánimo. Sentimientos persistentes de culpa o vergüenza. Dificultades para concentrarse, ánimo deprimido, hiperactivación, sobresaltos exagerados. Al oír un sonido fuerte, irritabilidad, problemas de sueño y de relajación. Contar con un diagnóstico no basta. El verdadero desafío es encontrar una vía para procesar el trauma sin volver a revivirlo de forma incapacitantemente dolorosa. A lo largo de las últimas décadas se han desarrollado varias terapias basadas en la evidencia que hoy se consideran tratamientos de primera línea para el TEPT.
Dos de las más destacadas son la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, EMDR, y la terapia cognitivo-conductual, centrada en el trauma TF-CBT. EMDR, desactivando el dolor a través del movimiento. Imaginemos a la misma mujer que tras años de maltrato acude a consulta. En lugar de repasar una y otra vez el relato traumático en voz alta, el terapeuta le pedirá que recuerde un fragmento específico de la experiencia, mientras sigue con la mirada a un estímulo que se mueve de un lado a otro. Este es el núcleo de EMDR, combinar la evocación de la memoria traumática con una estimulación bilateral. Movimientos oculares, toques alternos, sonidos que facilita la integración emocional y cognitiva del evento. En España, la técnica ha ganado relevancia en las guías clínicas y entre los profesionales sanitarios integrándose en hospitales y centros de salud mental. Un metaanálisis que recopiló 18 estudios con 1.213 sujetos demostró que EMDR produce reducciones significativas en los síntomas de TPT, ansiedad y depresión, tanto en el momento posterior a la intervención como en el seguimiento a medio plazo. Se observó que variables como el número y la duración de las sesiones, así como la experiencia del terapeuta, influyen en la magnitud del efecto terapéutico. Cielo y CIESMEDER.org. Además, organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud recomiendan EMDR como uno de los tratamientos de primera elección para el TPT, reconociendo su eficacia equiparable a la de las terapias cognitivo-conductuales enfocadas en el trauma. EMDR es pontostonorizar. A diferencia de la exposición prolongada clásica, EMDR permite a la persona procesar los recuerdos dolorosos sin narrarlos repetidamente en detalle, lo que reduce el riesgo de revictimización emocional durante la sesión. No obstante, EMDR no está exento de desafíos. Algunas personas pueden experimentar breves incrementos de malestar emocional durante la estimulación bilateral, por lo que es fundamental contar con un profesional formado que sepa modular el ritmo y la intensidad del proceso. Beatriz de I. TF, CBT, un mapa para reconstruir la seguridad. Por su parte, la terapia cognitivo-conductual, centrada en el trauma. TF-CBT se diseñó originalmente para niños y adolescentes víctimas de abuso, pero hoy cuenta con adaptaciones para adultos. Fue desarrollada por Cohen Manarino y Deblinger en los años 90 y se estructura en 3 fases con hasta 9 componentes: psicoeducación, técnicas de relajación, entrenamiento en afrontamiento, exposición gradual a recuerdos traumáticos, reestructuración de creencias disfuncionales, participación de cuidadores no maltratadores, entre otros. dialnet.unirioja.es. En el contexto español, un estudio con víctimas de atentados terroristas aplicó TF-CBT a lo largo de varias semanas y obtuvo resultados contundentes. Ninguna de las participantes mantenía el diagnóstico de TPT tras el tratamiento y el 78,3% mostró niveles de sintomatología postraumática dentro de rangos normales en el posttratamiento, con efectos sostenidos hasta 51 años después del hecho traumático. Cielo.ici.ps. La fuerza de TF-CBT radica en su combinación de componentes. La psicoeducación ayuda a comprender cómo el trauma afecta al cuerpo y la mente. Las técnicas de afrontamiento dotan de herramientas prácticas para gestionar la ansiedad. Y la exposición gradual, bajo la guía del terapeuta, permite desactivar el poder nocivo de los recuerdos. Además, involucrar a familiares o cuidadores crea una red de apoyo que refuerza el aprendizaje y acelera la recuperación. Programas piloto. La eficacia en la práctica grupal. Para muchas mujeres, compartir el proceso con otras que han sufrido experiencias similares aporta un alivio adicional. Un ejemplo pionero en España fue un programa de 8 sesiones grupales de terapia cognitivo-conductual,
para mujeres víctimas de maltrato doméstico con sintomatología postraumática. La intervención incluyó psicoeducación sobre el TEPT y sus mecanismos, entrenamiento en control de la respiración y relajación progresiva, ejercicios de autoestima y reconocimiento de logros, reestructuración cognitiva para desafiar creencias de culpa, resolución de problemas y planificación de actividades gratificantes, entrenamiento en habilidades de comunicación asertiva, estrategias de prevención de recaídas, apoyo mutuo y cierre del grupo. Los resultados mostraron una marcada disminución de los síntomas de estrés postraumático y depresión en las participantes del grupo de tratamiento en comparación con el grupo de control en lista de espera. Estos cambios se mantuvieron en los seguimientos realizados al mes, a los 3 y a los 6 meses de finalizar la intervención ResearchGate.net. Este tipo de programas grupales ofrece ventajas clave, reduce el estigma, fortalece la sensación de no estar sola y permite practicar habilidades en un entorno seguro antes de aplicarlas en la vida cotidiana. ¿Cuál elegir y cómo combinar? Aunque tanto EMDR como TFCBT son efectivas, la elección depende de las necesidades y preferencias de cada persona. Algunos profesionales optan por un enfoque combinado, inician con EMDR para aliviar la carga emocional de los recuerdos más intensos, y una vez disminuida la activación traumática, introducen técnicas de TFCBT para trabajar en la reconstrucción de la autoimagen y las habilidades de afrontamiento. Otros comienzan con TFCBT para establecer una base sólida de autorregulación antes de adentrarse en la reprocesamiento con MDR. Lo esencial es contar con un terapeuta especializado que realice una evaluación inicial, diseñe un plan de tratamiento personalizado y ajuste el ritmo según la respuesta de la persona. No existe demasiado pronto ni demasiado tarde para buscar ayuda. Cuanto antes se inicie el tratamiento, menores son las probabilidades de cronificación del TPT y de sus complicaciones asociadas: ansiedad crónica, depresión resistente, consumo de sustancias, problemas de salud física. Más allá de la terapia, grupos de apoyo y redes de solidaridad. Para complementar el trabajo individual o grupal en consulta en España, funcionan numerosas asociaciones y ONGs que ofrecen talleres, charlas y espacios de encuentro en los que compartir recursos y fortalecer redes de solidaridad. El mero hecho de pertenecer a una comunidad de personas que comprenden lo que se ha vivido puede marcar una gran diferencia en el proceso de recuperación. En el próximo apartado, analizaremos los aspectos legales de la legítima defensa en situaciones de violencia extrema y cómo, conociendo el alcance y los límites del amparo jurídico, se puede actuar para protegerse sin incurrir en consecuencias penales inesperadas. En un instante de desesperación, cuando sientes que no hay salida y la violencia te arrincona, el instinto de protegerte aflora con una fuerza arrasadora. Imagina a Ana, una joven madre de 2 niños, atrapada en una pelea que se descontrola. Él la empuja contra la pared. Ella empuña lo primero que encuentra, un cuchillo de cocina, y lo hiere para evitar un golpe fatal. Tras el sobresalto llegan los vecinos y la policía, y Ana descubre que en vez de refugio, su hogar se convertirá en un campo de batalla legal. Ha cometido un delito. Podrá acogerse a la legítima defensa sin temer una condena. En España, el Código Penal contempla la legítima defensa como una causa de exención de responsabilidad criminal. El artículo 20.4 recoge los requisitos imprescindibles. Agresión ilegítima. Debe tratarse de una acción injusta y actual o inminente contra bienes jurídicos, vida, integridad, libertad, etc. Necesidad racional del medio empleado. La respuesta defensiva no puede ser excesiva en relación con el ataque. Debe limitarse a lo imprescindible para repeler la agresión. Falta de provocación suficiente por parte del defensor. Quien se defiende no debe haber incitado gravemente la agresión, si bien existen matices jurídicos en cuanto al grado de provocación aceptable. Estos 3 pilares: agresión ilegítima, necesidad y proporcionalidad, conforman la base de la legítima defensa. Cuando uno de ellos falta o se excede la conducta defensiva,
puede quedar fuera de ese amparo. El dilema de la proporcionalidad. Veamos el caso de Lucía, conocido como el caso Lucía 2016. Ella sufría malos tratos continuos de su pareja y tras años de palizas y humillaciones, él entró una noche en la cocina con un cuchillo en la mano. Temiendo por su vida, Lucía agarró otro cuchillo y al forcejear lo hirió de forma grave. En las diligencias iniciales se le imputó un delito de lesiones graves, pero en los tribunales de instancia se argumentó que actuó bajo un estado de necesidad y en legítima defensa, pues la amenaza era actual y real. El Tribunal Supremo finalmente absolvió a Lucía reconociendo la desproporción de la agresión recibida frente a la defensa ejercida y la imposibilidad de acudir a la vía judicial en tiempo real. Sin embargo, no siempre es fácil determinar dónde acaba la proporcionalidad y dónde comienza el exceso de defensa. Por ejemplo, si la agresión consiste en empujones sin objeto contundente y la víctima responde con un arma blanca, los jueces pueden entender que se ha superado el límite de lo necesario. En cambio, si la agresión implica riesgo de arma blanca o de estrangulamiento, el uso de un objeto cortante puede considerarse proporcionado. Cada situación se valora caso por caso, atendiendo a las circunstancias concretas, tamaño de la diferencia física entre agresor y víctima, posibilidad de retirada presencia de testigos y otras variables que afectan a la necesidad racional del medio. Errores frecuentes en la autoprotección. Actuar bajo un estado de cólera descontrolada. Cuando el miedo y la ira se mezclan, se tiende a sobrepasar la defensa mínima necesaria. Es crucial contener la reacción, a veces retroceder hacia una salida o gritar para alertar a otros es más prudente que responder con violencia. No documentar la agresión previa. Si no existe un parte de lesiones, fotografías de hematomas o el testimonio de un vecino, la versión de la víctima puede quedar en entredicho. Antes o después de defenderte, intenta recabar pruebas. Acude al servicio de urgencias, haz fotos, guarda mensajes de amenaza. Ignorar otras vías de protección. Llamar al 112 o al 016 en el caso de violencia de género no es una denuncia que avergüence, sino un recurso legal que deja constancia de la situación. Muchas víctimas creen equivocadamente que la policía no hace nada y en cambio la intervención policial inmediata puede impedir que la agresión alcance un punto sin retorno. Estos errores pueden convertir un acto legítimo de defensa en un problema penal adicional. Aún así, proteger la propia vida y la de quienes dependan de ti es un derecho fundamental. Conocer tus opciones legales evita que el pánico te lleve a decisiones contraproducentes. Pautas para actuar con seguridad jurídica. Prioriza la retirada. Cuando sea posible, aléjate del agresor. El derecho a defenderse no obliga a repeler la agresión de forma activa si existe una vía de escape sin riesgo adicional. Usa el medio más adecuado. Si empuja, aparta con la mano o las rodillas antes de recurrir a un objeto contundente. Salvo casos extremos, emplear un arma improvisada complica la valoración de proporcionalidad. Deja constancia. Inmediatamente tras el incidente, acude a un centro médico y solicita un parte de lesiones. Luego, presenta un atestado en comisaría describiendo los hechos con la máxima precisión posible. Busca asesoramiento. En España existen servicios de asistencia jurídica gratuita, punto de atención a la víctima en cada partido judicial y ONGs especializadas en violencia de género que ofrecen abogados sin coste. No te enfrentes sola a un proceso. Un buen letrado sabrá encuadrar tu caso como legítima defensa. El peso psicológico de la culpa. Incluso cuando la justicia te exime de responsabilidad penal, el coste emocional de haber herido a otra persona, aunque fuera para salvarte, puede ser devastador. Muchas mujeres y hombres que viven auténticos episodios de supervivencia sienten culpa, repasan una y otra vez la escena y sufren pesadillas. Por eso es fundamental acompañar la defensa legal con un apoyo psicológico especializado. Tu mente también necesita sentirse segura
de que no abusaste de un derecho legítimo, sino que lo ejerciste para preservar tu integridad y la de quienes amas. El ejemplo de la legítima defensa atenuada. Existe un concepto derivado de la legítima defensa, llamado legítima defensa atenuada, aplicado cuando la víctima reacciona bajo un estado de gran aturdimiento o temor insuperable, típico en agresiones continuadas. En estos casos, el tribunal puede considerar una reducción de la pena en lugar de una absolución total, reconociendo la presión psicológica acumulada y la imposibilidad de actuar con plena racionalidad. El resultado es un castigo menor o incluso la exención de penas accesorias como la pérdida de la patria potestad o la inhabilitación para cargos públicos. Este matiz legal resalta la importancia de explicar en sede judicial no solo la agresión en sí, sino también el contexto de violencia previa a los episodios continuados y el impacto emocional. Un informe psicológico que detalle la evolución del miedo y la indefensión aprendida puede ser clave para que la defensa sea reconocida en todas sus dimensiones. Lecciones para las víctimas y sus allegados. Educarse en derechos. Consulta publicaciones oficiales del Ministerio de Justicia y de los colegios de abogados para entender los plazos y procedimientos. Crear tu propio kit de defensa. Porta siempre a mano el número de un abogado de confianza y anota en tu móvil los contactos de emergencia. Eres 612 tu punto de atención a la víctima. Formar una red de apoyo. Informa a una persona de extrema confianza. Amiga vecina. Compañera de trabajo sobre tu situación. Que tenga copia de tu denuncia y conozca tu rutina. Combinar estrategias. Alterna la estrategia de defensa activa con conocimiento de medios y proporcionalidad con las vías preventivas, órdenes de alejamiento, software de bloqueo de llamadas y redes sociales, alarmas personales. La línea que separa la legítima defensa de la conducta punible es fina pero esencial. Tu cuerpo y tu hogar deben ser tu refugio, no una jaula de la que no puedas salir. Y si se da el caso extremo de tener que empuñar un elemento para defenderte, recuerda, solo podrás invocar la legítima defensa si la agresión era real inminente y no provocaste tú el ataque. En la próxima sección, exploraremos cómo transformar el dolor y la rabia acumulada en una fuerza constructiva. Historias de supervivientes que una vez superada la fase de defensa, pasaron a liderar movimientos de apoyo y concienciación social, convirtiendo su experiencia en un legado de esperanza para otras personas que aún sufren en silencio. Imagina a Mary Jo, que hace años sobrevivió a la violencia más atroz en su propia casa, regresando un día a Prescott con las manos vacías, pero el corazón lleno de determinación. Lo que empezó como un pequeño taller de artesanía en el que tejía encajes y bordados se convirtió pronto en un punto de encuentro para mujeres de toda la comarca. Jóvenes que habían sufrido maltrato psicológico, madres que temían por la seguridad de sus hijas, abuelas dispuestas a compartir la sabiduría ancestral de las hierbas curativas. Apenas un año después de su regreso, Mary Jo abrió las puertas de su asociación, un espacio sencillo con mesas de madera y estanterías repletas de hilos, telas y libros. Allí cada semana ofrecía lo que había aprendido en Phoenix y en la universidad, clases de alfabetización, talleres de autoestima, charlas sobre derechos legales y, sobre todo, un lugar seguro en el que por primera vez las mujeres podían contar su historia sin miedo a ser juzgadas. Esa transformación de víctima silenciada a referente comunitario no es un milagro aislado. En España, la Fundación Ana Bella, creada por Ana Bella Estela, tras sobrevivir a un intento de feminicidio, ha ayudado ya a más de 20.000 mujeres en riesgo. Su modelo combina la experiencia directa de haber sobrevivido con formación en asesoramiento psicológico y legal. Gracias a sus grupos de supervivencia y a su línea 24 horas, muchas mujeres dan el primer paso para salir de relaciones violentas, con un plan de acción concreto, notificar a la policía, solicitar una orden de protección, tramitar ayudas sociales. Del mismo modo,
APRAMP, Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer. Prostituida trabaja con mujeres en situaciones de vulnerabilidad extrema. Se trata de enseñanzas diferentes. No todas las sobrevivientes de violencia terminan ejerciendo la prostitución, pero el principio es el mismo: transformar la experiencia dolorosa en una fuerza de cambio. Marta Sevilla, una joven maltratada durante años, llegó a APRAMP temblando de miedo. Allí aprendió primero a leer y escribir, después a defenderse ante los tribunales y finalmente a dar charlas de prevención en institutos de Valencia. Hoy, Marta coordina cursos de capacitación laboral para otras mujeres, generando empleo y autoestima en quienes creían no tener futuro. Sin embargo, en este recorrido no faltan tropiezos. Muchas supervivientes rechazan narrar su historia por temor al estigma. ¿Qué pensarán mis vecinos? ¿Y si me culpan? ¿Y si me quitan a mis hijos? Esa autocensura ralentiza el proceso de empoderamiento. Por otro lado, algunas organizaciones emergentes llenas de buenas intenciones carecen de un plan de formación sólido para sus voluntarias. Ofrecen talleres de 3 horas sobre cómo acompañar a una víctima, pero sin supervisión profesional ni un seguimiento individualizado. El resultado puede ser frustrante: la superviviente recibe mensajes contradictorios y la voluntaria termina quemada. De esos errores surgen varias lecciones clave. Formación continua y acreditada. Combinar la experiencia personal con estudios en psicología, trabajo social y derecho garantiza una atención más rigurosa. Por ejemplo, muchos miembros de la Fundación Ana Bella cursan un posgrado en intervención en crisis, lo que convierte su testimonio en una herramienta profesional. Red de apoyo internacional. No hay necesidad de reinventar la rueda. Asociaciones en América Latina, Europa y África comparten protocolos manuales y recursos didácticos. APRAMP colabora con ONGs en Marruecos y Colombia para diseñar programas de reinserción laboral que se adaptan a distintos contextos culturales. Acompañamiento a largo plazo. La salida de una relación abusiva no es un instante, es un proceso que puede durar años. Más allá de la orden de alejamiento o la formación profesional, las supervivientes necesitan acompañamiento psicológico, grupos de madres, asesoría hipotecaria o laboral. Una sola intervención puntual no basta. Visibilidad y sensibilización. Compartir historias de éxito en redes sociales, medios locales o foros universitarios ayuda a derribar mitos. La violencia de género no solo ocurre en grandes ciudades. Cualquier mujer de cualquier clase social puede vivirla. Cuanto más visibles sean las supervivientes que han reconstruido su vida más fácil, resultará para otras creer que es posible. Volvamos a Prescott. Con el paso de los años, la pequeña tienda de Mary Jo se llenó de retratos fotográficos, mujeres sonrientes sosteniendo su primer certificado de alfabetización, madres a las que se les devolvió la custodia de sus hijos jóvenes, que inauguraron un negocio de repostería gracias a los talleres de emprendimiento. Cada imagen habla de una pequeña victoria, y esas victorias sumadas exigen más espacio. Por eso la asociación pasó de un garaje a una antigua oficina municipal abandonada con sala de reuniones, biblioteca, sala de terapia y hasta guardería. Las madres podían traer a sus hijos mientras ellas asistían a clase o se reunían con su abogada de cabecera. Mientras tanto, en España, Fundación Ana Bella inauguró el Centro Emaús en Sevilla, un piso compartido con poder de acogida para 15 mujeres víctimas de violencia extrema. Allí, bajo el mismo techo, conviven quienes acaban de huir de un agresor, las que terminan una carrera universitaria y las que trabajan en un taller metalúrgico. Esa convivencia intergeneracional crea aprendizajes inesperados. Las más jóvenes enseñan redes sociales y embalaje de productos. Las mayores comparten técnicas artesanales y sabiduría emocional. Cada una, desde su experiencia, modela el futuro de otras. De vuelta en Prescott, Mary Jo impulsó un proyecto de radio comunitaria Voces desde el desierto.
Todos los lunes a la tarde, desde un modesto estudio, se emiten testimonios, consejos legales, sesiones de yoga en directo y hasta recomendaciones de plantas medicinales para calmar la ansiedad. El micrófono es un altavoz que demuestra que cuando una mujer alza la voz, todas las que la escuchan ganan un poco más de valor. Y así llegamos al punto más hermoso de esta historia, la cadena de solidaridad que se activa cuando una superviviente decide no callar. Esa cadena nos recuerda que la verdadera revolución no es un programa gubernamental o una ley recién aprobada, sino el acto cotidiano de brindar un espacio seguro, de enseñar a leer, de acompañar en el miedo y de celebrar cada logro. Quizá tú que me lees te encuentres en ese momento de incertidumbre, saliste de un infierno y ahora dudas si puedes ayudar a otra persona o simplemente si puedes redescubrirte a ti misma. Confía en que cada paso, por pequeño que sea, cuenta. Busca en tu ciudad la asociación más cercana, acude a un taller, comparte tu historia con una amiga, porque el cambio comienza con una voz. Y así, entre bordados y palabras, entre leyes y terapias, mujeres como Mary Jo y organizaciones como Fundación Ana Bella y APRAMP demuestran que la transformación es posible. Del horror de una noche de violencia puede nacer no solo la necesidad de sobrevivir, sino el impulso para reconstruir un mundo más digno. Esa es la semilla de la esperanza, convertir el dolor en propósito, la rabia en acción y la vulnerabilidad en compañía. En los próximos capítulos descubriremos cómo estas redes de apoyo se expanden más allá de las fronteras, conectando pueblos de Arizona con barrios de Madrid y barrios de Buenos Aires, para que ninguna mujer sienta que está sola en su lucha.